Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Henry Miller dijo que el estudio del crimen empieza por el conocimiento de uno mismo. Todo lo que desprecias, todo lo que detestas, todo lo que rechazas, condenas y quieres castigar, proviene en cierto sentido de ti mismo. Hoy estamos en el Museo Nacional de las Intervenciones, dirigido por Enriqueta Cabrera. Gracias a ella, estamos hoy en esta emisión de La Otra Aventura. Hoy dedicaremos este espacio a los escritores que han sido delincuentes, estafadores, ladrones, asesinos. Quédese con nosotros y conozca a algunos escritores delincuentes, transgresores de la ley. Jack Abbott, salvado y condenado por Norman Mailer. Anne Perry, autora de novelas policíacas, mata a su madre con un ladrillo golpeándola una y otra vez. El poeta francés Paul Verlaine le dispara a su amante Arthur Rimbaud. William Burroughs, heroinómano, cocainómano, homosexual, le dispara a su mujer en la cabeza y la mata. La mirada en el abismo, la locura, el delito y la creación. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Alfaguara acaba de publicar hace pocos meses Escritores delincuentes de José Ovejero, un estudio interesante sobre algunos de los escritores que han estado tras las rejas por uno o varios delitos cometidos. Ovejero entrelaza la biografía y la obra de estos personajes, quienes abordan temas como la culpa, la injusticia social, la verdad en la ficción, la mentira en la autobiografía, la relación con la violencia, la cárcel, los otros presos. En algunos casos conocemos la capacidad redentora de la escritura, en otros nos damos cuenta que el arrepentimiento no existe. Por ejemplo, Jack Henry Abbott pasó la mayor parte de su vida en la cárcel. Era un delincuente violento y despiadado que se ganó los favores del escritor norteamericano Norman Mailer gracias a las cartas que le envió para relatarle el infierno carcelario. Mailer, fascinado por la inteligencia y lucidez del personaje, lo ayudó para que obtuviera su libertad provisional y para que le publicaran el libro En el vientre de la bestia, en el cual criticaba la deshumanización del sistema carcelario. Una vez fuera de la cárcel se convirtió en una celebridad. Apareció en la televisión, la revista Rolling Stone lo entrevistó y su libro fue elogiado. Luego de pocas semanas en libertad, asesinó al mesero de un restaurante. Volvió a la cárcel, pero nunca se arrepintió. Según él, la culpa la tenía la sociedad entera que lo había maltratado desde que era muy pequeño. El polaco Sergiusz Piasek fue un contrabandista de los años 30. Cruzaba la frontera rusa desde lo que hoy es Ucrania con vodka, pieles, aceite, madera, oro, todo lo que le trajera algún beneficio. Vivía como un salvaje, siempre escondido. Protagonizó huidas espectaculares y tuvo amantes y cerraba tratos con la gente más peligrosa. Todo esto está expresado en El enamorado de la Osa Mayor. Gracias a este libro que escribió en la cárcel, obtuvo su libertad. Piasek no volvió a delinquir, pero tampoco volvió a escribir un libro tan entretenido como El enamorado. Usted encontrará estas y otras historias como las anteriores en Escritores delincuentes, uno de los libros más recomendables de la temporada, publicado por Alfaguara. Usted ha escuchado hablar de Anne Perry. Ella es una exitosa y prolífica escritora inglesa. Escribe literatura policíaca, pero suele ahondar en los temas sociales y darle profundidad psicológica a sus personajes. Entre sus libros se encuentran Los crímenes de Carter Street, Asesino en la oscuridad y Un crimen en Buckingham Palace, por mencionar algunos. El verdadero nombre de Anne Perry es Juliette Marion Home, y en su juventud fue la protagonista de los titulares de Nota Roja en Inglaterra. Juliette se hizo amiga inseparable de Pauline Parker. Pasaban mucho tiempo juntas y solían inventar historias de hadas y princesas en las que ellas eran las protagonistas.
hasta 1954, cuando Juliette, de 15 años, y Pauline, de 16, mataron a la madre de Pauline con numerosos golpes propinados con un ladrillo dentro de una media. Luego corrieron a pedir ayuda diciendo que había sucedido un accidente. Tal parece que el crimen se debió a que los padres de ambas querían separarlas, pues su relación los incomodaba y les despertaba dudas sobre su sexualidad. Afortunadamente para ellas, luego de 5 años de prisión, lograron su libertad bajo la promesa de nunca más verse ni estar en contacto. A ambas se les asignaron identidades diferentes para que pudieran, en la medida de lo posible, rehacer una vida normal. De Pauline no se sabe nada, pero Juliette se convertiría en Anne Perry, quien escribe al menos 2 libros al año y vive sola en Escocia. La película de Peter Jackson, Criaturas Celestiales, protagonizada por Kate Winslet, narra este trágico episodio. Algunos críticos afirman que en los libros de Anne Perry es posible encontrar pistas del asesinato que cometió en la adolescencia. ¿Será cierto o simplemente se trata de un ardid para vender más libros? Todo buen lector busca estar al día y a la vez más allá del presente. En 2003, Alba Editorial publicó La educación de un ladrón de Edward Bunker. Se trata de la autobiografía de Bunker, quien fue un niño vago y precoz que ingresó a San Quintín, una de las cárceles más duras de Estados Unidos, cuando apenas tenía 16 años. Bunker fue ladrón de bancos, extorsionador y traficante de drogas. Pasó largas temporadas en diferentes cárceles de Estados Unidos. En 1975 se dedica a escribir y gracias a su don literario en La educación de un ladrón, retrata de un modo crudo, pero al mismo tiempo sutil, ambientes cargados de personajes sórdidos, sin escrúpulos, perdedores, implacables. Luego de sus éxitos literarios, también se convirtió en actor con pequeños papeles. Bunker es Mr. Blue en la película Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Además, asesoró a Michael Mann en la película Hit. Un testimonio de primera mano interesantísimo, La educación de un ladrón. De la mesa de novedades tomemos Arriba las manos, crónicas de crímenes, Filo, Micho y otros cuentos del tío. Ese es el título. Recién publicado por Eterna Cadencia Editorial. Se trata de un volumen que reúne textos de autores que no son simples cronistas policiales. De hecho, muchos de ellos se dedican a la gran literatura. Desde José Martí, fascinado con la figura de Jesse James, hasta las lucubraciones de Rubén Darío en torno a un crimen que leyó en el diario, pasando por el trabajo de campo de Amado Nervo en una morgue judicial. Otros autores son el Dr. Atl, Manuel Gutiérrez Nájera, Francisco de Paula Muñoz y algunos más. Pero todos van tras las pistas de crímenes y delitos en busca de una historia para contar. El crimen ha existido siempre y su fascinación en los creadores ha sido una constante. Asómese a este libro cuyos relatos de crímenes desconocidos le atraerán tanto como su estilo fresco, elegante y divertido. Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, la poesía simbolista francesa de la segunda mitad del siglo XIX, la poesía maldita, la droga, el amor prohibido, una época en la cual se renueva una sensibilidad literaria y la intimidad se transforma. La transgresión quiso ser una forma de la vida. Verlaine, el autor de algunos de los grandes poemas franceses, estuvo preso en varias ocasiones en Bruselas y después en Mons. Fue condenado por dispararle a su amante Rimbaud, alcohólico con ataques de cólera incontrolable durante los cuales maltrataba a su mujer, bohemio y homosexual, purgó 2 años de cárcel, no tanto por la agresión contra Rimbaud como por su homosexualidad. En prisión, Verlaine encuentra la paz interior e incluso parece agradecido, cuenta Ovejero. En un famoso poema, le da las gracias a Bélgica por haberle impuesto un duro descanso. Víctor Hugo escribió una carta en su defensa y gracias a ella Verlaine no sufrió todos los males carcelarios de la época.
Verlaine aprovecha su vida recogida y lee, escribe, da clases de francés y se convierte al catolicismo. El libertino redimido escribe poemas religiosos y realiza una larguísima confesión de sus pecados. Tiempo después, esa conversión le parecerá algo teatral, pero en su momento recupera la fe, la tranquilidad, la vida misma, al margen del torbellino en el cual se perdieron él y Rimbaud. Pero la piedad le duró poco tiempo. Al salir de prisión, persiguió de nuevo a Rimbaud al mismo tiempo que trataba de reconciliarse con su mujer. Volvió a beber, a los amores homosexuales, a la violencia. Intentó estrangular a su madre y regresó en 2 ocasiones a la cárcel. A veces la fe y la transgresión se encuentran más cerca de lo que parece. Paul Verlaine. Cuenta Ovejero en Escritores Delincuentes acerca de William Burroughs, el escritor y guía de la generación beatnik. ¿Lo hizo o no lo hizo? Maté a la zorra y me puse a escribir un libro, exclamó semanas antes de morir. Para algunos, confirmará la depravación de Burroughs, para otros, no será más que un nuevo indicio de la profundidad del trauma. En principio, Burroughs no parece un candidato típico para una historia criminal. Ni asó una infancia en orfanatos, ni tuvo padres alcohólicos, ni que se sepa, sufrió violencia en su niñez. Provenía de una familia acomodada que le pagó sus estudios en Harvard, viajes por Europa para mejorar su educación y le daban una pensión todos los meses. Para vivir con lujos, Burroughs daba la impresión de formar parte de un programa, la marginalidad como vocación, la experimentación consigo mismo como quien intenta crear una obra de arte desde cero, incluso destruyendo el material con el que contaba, su vida. Homosexual, yonki, asesino de su mujer, no hay nada en él o en su obra que pueda dejar indiferente a la sociedad bien pensante. Por supuesto, lo más fácil sería decir que tanto su vida como su obra son producto del desequilibrio psíquico. Cuando era estudiante tenía una comadreja encadenada a su cama. Cuando era muy joven, se cortó una falange para impresionar al hombre del que estaba enamorado. Lo separaron del ejército al ser declarado esquizofrénico. Se sometió a un psicoanálisis durante 3 años, pero siempre dijo que había sido una pérdida de tiempo. Creía sin dudar en los extraterrestres, creía en la cienciología. Un día, borracho, amenazó a un hombre con un revólver. Heroína, cocaína, opio, morfina, anfetaminas, hierba, alcohol, nicotina, peyote. Burroughs era un científico que convirtió su cuerpo en un laboratorio. Era a la vez el investigador y el conejillo de Indias. Una noche, Burroughs le dijo a su mujer durante una reunión de tragos y droga: «Es la hora de hacer nuestro número de Guillermo Tell». Joan, su mujer, se puso un vaso en la cabeza. Burroughs tomó una de las armas que acababan de llegar a su casa para la venta y disparó. La mató de un tiro en la cabeza. Burroughs, un escritor en llamas, un escritor delincuente. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. La libertad de la fantasía no es ninguna huida de la irrealidad, es creación y osadía. Eugen Ionesco. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.